Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión hoy, enero 25 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a nuestros hermanos presentes, a Gabriel Pereira desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Macei allá en Colombia, Silvia Rojas, nuestra hermana, un abrazo a la distancia allá en México, Rocío, y también para Wilfredo Torres y también para Gladys Torres. Y por el lado de los hermanos y amigos que están en Facebook, tenemos a Angélica Morales, también tenemos a Matías Rosas allá en Argentina, un abrazo a la distancia, John Jairo Chávez, Nancy Campos, Jenny Patricia, Marisol Mora, Vanessa Rossi, nuestra hermana, la diaconisa Vanessa Rossi, que el Señor me la bendiga, también para Nelly, bueno, para todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Mis hermanos, ante todo, trajeron sus Biblias, es muy importante. Si no trajeron unas Biblias, sus Biblias, pueden pedirle prestado a un cristiano. Normalmente los cristianos tienen una Biblia. Bueno, hay otros que lo tenemos en digital. En lo personal todavía prefiero usar la Biblia en papel. Porque uno se acostumbra a saber en dónde queda, qué sigue después de este libro o antes del libro y todo, ¿no? Es verdad que la tecnología ha ayudado tanto a este tiempo para que más rápido encontremos los textos, etcétera, etcétera. No, para en este caso, pues lo ponemos en digital porque hay personas que de pronto, voy a decir que se les olvidó tener sus Biblias a la mano ante esta transmisión que vamos a hacer, ¿no? ¿Verdad? Mis hermanos, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú estás permitiendo para que nos podamos reunir con todos los hermanos, con todos los amigos y también para todos los pastores que van a ver esta transmisión. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia. El mismo hecho de ya escuchar tu palabra, el mismo hecho de que nos llegue tu palabra, ya es una bendición grandísima. Eso es un acto de misericordia. Sabemos que tu palabra, para que llegue a nuestras manos, Padre Santo, pasó por mucha gente que se esforzó demasiado, a unos les costó la vida y bueno, muchos fueron torturados, pero Padre, tú has tenido por bien el preservar ese tesoro maravilloso para que pueda llegar a nuestras manos y podamos nosotros leerla, escudriñarla, meditar en ella. Cada vez que la leemos encontramos tesoros maravillosos. Y aparentemente como que, este capítulo ya lo he leído, este versículo ya lo he leído, pero encontramos tesoros maravillosos y todo concuerda. Todos esos 66 libros concuerdan y coinciden de una manera armoniosa, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Padre. Todo lo haces perfecto, todo lo has hecho perfecto. Te pedimos discernimiento de tu Santo Espíritu a esta hora para poder aprender de este estudio y te rogamos, clamamos, Padre Santo, que sea de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Mis hermanos queridos, quiero dar paso a nuestro hermano Víctor Macei allá en Colombia. Por favor, ¿crees que nos pueda regalar la lectura de Hechos capítulo 20? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Permítame un segundo que lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Hechos capítulo 20. Ahí ustedes lo pueden seguir. Bienvenido. Mis hermanos, buenas noches. Hechos capítulo 20, dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos,
para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, quiso llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Ok, no se preocupen, mis hermanos, yo continúo. Nos habíamos quedado en el versículo... Lo voy a leer desde el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido que nadie ha codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mis hermanos queridos, buenas noches a todos los presentes. Ahora sí, por favor, acompáñenme cada uno con sus Biblias. Los que están viendo la transmisión, también vamos versículo a versículo. Le pongo en pantalla el mapa, que es muy importante. Sin mapa, pues imagínense, no vamos a saber dónde estamos ubicados. Permítanme que lo ponga en pantalla. Ahí está, muy bien. Entonces, mis hermanos queridos, empezamos versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Cuando cesó el alboroto, este texto o esta frase es ambigua, pues da a entender que Pablo dejó Éfeso de inmediato por causa de la revuelta iniciada de Demetrio. Pero Pablo no dejó la ciudad por esta causa, sino porque su obra evangelística había terminado, como lo hacían evidente las propias declaraciones de Demetrio. Ustedes verán esto en Hechos 19:26 para corroborar. El texto griego omite la palabra y abrazarlos. No se encuentra en los manuscritos originales. Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos. Este texto: Pablo estaba preocupado por el evangelismo y el discipulado. Ustedes recordarán en Mateo 28, capítulo del 18 al 20, la gran comisión. El evangelio, aunque era aceptado de manera individual, se transforma en una familia donde el servicio es obligatorio. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. La meta de los creyentes locales era una iglesia. Bueno, acuérdense que iglesia, pues no estamos hablando del edificio de 4 paredes que tiene un púlpito. No, iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes. Más adelante veremos esto al detalle. Dios bendiga a Luciana allá en Argentina. Un abrazo a la distancia. Y también para don Eduardo Escobar, padre de nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar. También para Marta Ramírez aquí presente. Un abrazo a la distancia. Seguimos. Un abrazo, seguimos. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Cuando el texto menciona que recorrió aquellas regiones, esto posiblemente significa hasta Ilírico. Esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 19. O a las ciudades de Macedonia, de Filipos, Tesalónica y Berea, donde estaban los nobles. Llegó a Grecia. Grecia, el alde, significa a la provincia romana de Acaya. Esto lo vemos en Hechos 19:21. Y especialmente se refiere a la ciudad de Corinto. Pablo tenía un ministerio extendido en esta área. Durante este tiempo escribió el libro de los Romanos. Estaba preocupado por la iglesia en Corinto, como lo muestra claramente en 1 Corintios capítulo 16, versículo del 5 al 9, y en 2 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 13. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Este versículo se refiere a los planes del viaje de Pablo. A menudo tenía que cambiar debido a las circunstancias. En este caso, Pablo imprudentemente, por ejemplo, un complot de los judíos,
pensaba viajar a bordo de un buque de peregrinos en dirección a Jerusalén, por lo que optó a hacerlo por tierra. Cuando el texto menciona que los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse, tal vez hayan sido planes de zarpar en un barco de peregrinos judíos que hacía escala en todos los puertos en su camino hacia las festividades en Jerusalén. Versículo 4. Permítame un segundo, mis hermanos. Tengo una persona que está entrando. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico, y también tenemos a Trófimo. Cuando el texto menciona Sópater o este nombre de Sópater, los mejores manuscritos dicen hijo de Pirro. Es el mismo Sosípater de Romanos capítulo 16 versículo 21, donde se le llama parientes sin genes. Aristarco fue un compañero de prisiones de Pablo y Segundo. Acuérdense pues que Pablo también pasó por las cárceles, fue apresado. Gayo era de Derbez, persona que, bueno, este Gayo no es el que andaba con Pedro, ¿no? Acuérdense, cuando lo negó a nuestro Señor Jesucristo. Este es otro Gayo, por si acaso. Dentro del Nuevo Testamento, algunos sugieren que era el nombre de Tito, en Hechos capítulo 18, versículo 7. Timoteo, pues bueno, Timoteo ya sabemos quién era. Tíquico, el texto occidental dice que era Efesio. También fue el representante personal del apóstol, ya que el aoristo epistolar o enviado lo sugiere, pues era el que llevaba las cartas de Colosenses capítulo 4 versículo del 7 al 9 y de Efesios capítulo 6 versículo del 21 al 22, de segunda de Timoteo 4:12, cuando se necesitaba Timoteo en otro lugar. De allí que Pablo alabe su fidelidad. Esto lo vemos en Efesios capítulo 6 versículo 21. Era también un candidato de Tito en Creta. Trófimo acompañó a Pablo a Jerusalén y los judíos concluyeron falsamente de que había estado dentro del templo. Haber pasado el atrio de los gentiles pudo acarrearle la muerte a Trófimo. Este incidente causó un tumulto y el arresto pues de Pablo. Estos personajes son probablemente los enviados especiales de varias iglesias que para acompañar el envío del regalo monetario de Pablo a la iglesia de Jerusalén. Era necesario. 1 Corintios capítulo 16 versículo del 1 al 3 y 2 Corintios capítulo 9 versículo 8. Logia es un término que se encuentra en los papiros griegos en Egipto como una dádiva monetaria con intenciones religiosas, pero sin relación con el impuesto ordinario, y pueden buscar ese término en el vocabulario griego para los que les interesa indagar un poco más, ¿no? Seguramente en este contexto se refiere a una donación regular o a un regalo extra para la iglesia. Pablo empezó a preocuparse por los pobres en Judea. ¿Recuerdan la conversación con Santiago, Pedro, Juan y Bernabé? Esto en Gálatas capítulo 2, versículo 10 y 6:10. Esta limosna especifica o fue iniciada por la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé servían. Hechos capítulo 11, versículo del 27 al 30. Lo corrobora. Esta ofrenda es mencionada en varios libros del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15 versículo 26, 2 Corintios 8, 9 y 1 Corintios 16, 1. Fue un intento para sellar la relación entre la iglesia madre hebrea y las iglesias gentiles, por así decirlo. Pablo llama por varios nombres a esta contribución. Lo llama, por ejemplo, limosna en Hechos 24, 17. Compañerismo en Romanos 15 del 26 al 27, 2 Corintios 8, 4 y 2 Corintios 9, 13. También lo llama deuda. En Romanos 15, 27 lo vemos. Servicio también lo llama. En Romanos 15, 27 y en 2 Corintios 9, 12 lo vemos para corroborar.
En 2 Corintios 8, 6 y 16 parece que Tito pudo haber sido también el representante de la iglesia, pero resulta sumamente extraño que nunca se mencione a Lucas o Tito en Hechos. La teoría es que Tito era el hermano de Lucas y que por modestia omitía el nombre. Esto también podría explicar al hermano sin nombre en 2 Corintios 8, 18. Ustedes recordarán que muchos piensan que era Lucas. Orígenes, en su registro de Eusebio, HE 6.25, dice: en comentarios aislados que Tito y Lucas podrían haber sido hermanos. Una explicación del silencio de Lucas acerca de quién era el hombre de confianza de Pablo es que Tito era hermano de Lucas. Debemos descartar que el propósito de Pablo de enviar al hermano junto a Tito fuera garantizar un arbitraje independiente de la probidad en la administración del fondo de ayuda, y su propósito se hubiera frustrado si los críticos hubieran tenido la oportunidad de llamar la atención sobre la relación de parentesco entre ambos. No hubiese habido una mejor oportunidad para fomentar las sospechas ya existentes. Ustedes saben cómo esa gente actuaba, ¿no? Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí Lucas vuelve a comenzar su narración que fue descontinuada en Filipos. Ustedes lo recordarán en Hechos capítulo 16. El nosotros aparece en las secciones identificadas como Hechos 16 del 10 al 17, Hechos 20 del 5 al 15, Hechos 21 del 1 al 18, Hechos 27, 1, Hechos 28, 1. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mis hermanos, la fiesta de los panes sin levaduras, o también lo conocían como Asimos. Esta fiesta de 7 días a mediados de abril se combinaba con la fiesta de la Pascua, Éxodo 13, para más detalles. El origen judío de Pablo influía en la forma en que veía las celebraciones del calendario. No se sabe nada de judíos o de una sinagoga en Filipos, así que Pablo no celebró esta fiesta con el propósito de testificar. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23. Tal vez la mencionaba porque estaba planeando ustedes recuerdan, su viaje para Jerusalén en el Pentecostés. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando menciona el texto del primer día de la semana, esto representa el esquema de celebración del culto dominical en la iglesia primitiva. Es decir, el primer día hábil de la semana para celebrar una comida de compañerismo comunitario y la cena conmemorativa. El término partir el pan, creo que ya lo habíamos mencionado, pero lo vuelvo a repetir, es la expresión del Nuevo Testamento para la cena del Señor. Jesús sentó el precedente de la adoración del domingo, Dominus, a través de sus 3 apariciones después de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 19, Juan capítulo 20, versículo 26, Juan 21, 1, Juan 24, 36 y 1 Corintios 16, 2. Les doy esos textos como evidencia. Algunos dicen que Lucas se refiere al tiempo judío, por lo que esto habría sido la noche del sábado, aunque en la mayoría de las traducciones sea más literal, el primer día de la semana. Es el único uso de esta frase en Hechos. Pablo emplea la frase primer día de la semana solo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2, donde se refiere al domingo, es decir, el día señorial. Este término es kuriakos. Anótenlo si quieren. Palabra griega, kuriakos, ambas con K, kuriakos, que es un adjetivo derivado de kurios, que significa señor. Pero esto lo explicaré mejor más adelante cuando hablemos de 1 Corintios. Cuando dice el texto que alargó el discurso, Pablo quería enseñar y alentar tanto como le fuera posible, hasta la medianoche. Los judíos comenzaban el día al atardecer o por la noche por influencia de Génesis 1, mientras los romanos
comenzaron el día a la medianoche. Los mejores manuscritos griegos no dice discípulos, por si acaso. Ok, seguimos mis hermanos. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto debió haber sido un lugar caliente, sofocante, incluso con la atmósfera ahumada. Lucas parece que trata de explicar por qué Eutico se quedó dormido. Aunque no lo dice el texto, parecería que se quedó cansado porque ¿quién se puede dormir ante una tremenda prédica? Imagínense, ¿quién se puede quedar dormido? Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Imagínense. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Mis hermanos, eso lo dice literalmente. Ahora, el término un joven. Aquí se designa a un hombre en la plenitud de la vida. Uno diferente se utiliza en el versículo 12. Se hace referencia a un niño. Así que uniendo los dos términos significa que Eutico era un adulto joven. Tenía bastante vida por delante, como dicen comúnmente. Cuando el texto menciona que Eutico comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso, este participio presente pasivo muestra ejemplos bíblicos de que los sermones muy largos pudieran llegar a hacer dormir a los oyentes. O sea, dependiendo también, ¿no? Lucas asegura que Eutico, afortunado, había muerto. El texto occidental dice que él se unió al grupo que le dio la despedida a Pablo. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo actuó al igual que Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, quienes también resucitaron a los muertos de la misma forma. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 21 y Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 34. Le dijo a su audiencia que no se angustiaran, no os alarméis. Este es un imperativo presente con un artículo negativo, ya que significa detener un acto en proceso. Hago una pausa y hago una pregunta. Mi hermano, no sé, Víctor Macei, le hago una pregunta a mi hermano. En el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo también resucitaron los muertos. Pregunto, tanto usted como mi persona que predicamos la palabra de Dios, ¿tenemos esa potestad o esa autoridad para levantar muertos en este tiempo? ¿Me preguntas si tenemos la facultad de levantar muertos? Correcto. Ok, bueno, físicamente yo no lo creo. Espiritualmente es lo que hemos sido llamados a hacer como obra que hace el Espíritu Santo. Excelente. O sea, nosotros no vamos a levantar ni un solo muerto, ni tampoco nosotros vamos a convencer a nadie de pecado. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Él es quien trae de muerte a vida a los que considera, a los que ya están seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros a los que nos compete, a predicar la verdad, a predicar la palabra, y nos gozamos, nos deleitamos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Versículo 11, seguimos. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Recordamos que esto de compartir el pan juntos pues es una bella, maravillosa costumbre que siempre han tenido los judíos. Una de las pocas cosas que deberíamos imitar de ellos. Nosotros como cristianos, es una de las pocas cosas que debemos imitar. El próximo mes, si Dios lo permite, lo tendremos a nuestro hermano Edgar Escobar por este lado del mundo. Con certeza les digo que me va a tocar sentarme a compartir el pan con él y con su esposa. En algún momento, si el Señor lo permite. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Algunas versiones como la nueva King James, que es una versión gringa, son literales y muestran la propensión de Lucas a negar las afirmaciones.
Hechos capítulo 12 versículo 18 para corroborar. Hechos 15:2, 19:11, 20:12, 26:19, Hechos 26:26, 27:20 y 28:2. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Los planes, mis hermanos queridos, los planes de viaje de Pablo debieron cambiar debido a su complot contra su vida, que se había planeado efectuar en el mar. Tal vez Pablo quería saber quién iba en este barco antes de abordar. Pablo fue por tierra desde Troas hacia Asos, donde los recogería la embarcación de Troas. Todas las personas mencionadas en el versículo 4 ya estaban en el barco. Versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, o Asón, perdóneme si no lo expreso correctamente, Asón. Tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Mitilene era la ciudad principal de la isla de Lesbos. Es la isla más grande de la costa de Asia Menor al oeste de Turquía. Es increíble lo mucho que Lucas sabía de la vela, pues utiliza muchos términos técnicos náuticos en sus narraciones de hechos. Varias de estas secciones involucran los viajes por mar. Obviamente él era un hombre bien educado, pues que viajó extensamente. Acuérdense que Lucas era un médico. Versículo 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puertos en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Para los hermanos que están viendo la transmisión, les pongo el mapa. Ahí está. Quío, esta es otra isla en el mar Egeo. Era larga y estrecha y próxima a la costa. Allí ancló una noche la nave. Samos es otra isla de la costa oeste de Asia Menor, cerca de Éfeso. Mileto era una ciudad marítima tan grande e importante ubicada en la costa sur de Éfeso, en la desembocadura del río Meandro. Pablo llegó aquí y mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Se trataba de un viaje de 30 kilómetros. El faraón Necao hizo una ofrenda a un templo allí en el 608 después de su victoria en Megiddo, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29, para que lo tengan y lo corroboren después. Se ha encontrado una inscripción donde se muestra el lugar reservado para los judíos en el teatro de piedra y también para los temerosos de Dios. El texto griego omite habiendo hecho escala en Trogilio, por si acaso. Versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Esto parece dar a entender que Pablo tenía un cierto control emocional sobre el barco, cuando el texto menciona pues que había decidido pasar de largo. O sea, parece que tenía cierto control sobre la embarcación. De ser así, había contratado a un barco para ellos solos o les recogió un barco que no se detuvo en Éfeso. El texto sí, esta es una oración condicional de cuarta clase en modo porque expresa un deseo. Pentecostés, ustedes ya recuerdan que era el Pentecostés, era la primera fiesta judía, 50 días después de la Pascua. Pablo no estuvo en la fiesta de la Pascua, por lo que pues señala el versículo 3. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mileto era un puerto a 66 kilómetros de Éfeso. Cuando el texto menciona sobre los ancianos, de esta palabra presbíteros se obtiene presbítero o presbiteriana, dado que en Hechos 20:17 y en Hechos 20:28, así como en Tito capítulo 1 versículo del 5 al 7, los términos ancianos, presbútero, y obispos, que es episcopoi, son sinónimo del término pastor. Poimenos en el original griego, para los hermanos que
están viendo el griego. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ustedes recuerdan la línea, ¿no? A uno constituyó, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice pastores y maestros, poimenas kai didaskalos. Bueno, seguimos. El vocablo anciano tenía un trasfondo judío, es decir, los líderes tribales judíos, y obispo o supervisor tenía un trasfondo para el administrador político de una ciudad o estado griega político. En el Nuevo Testamento solo aparecen mencionados dos grupos de líderes de iglesias locales, los pastores y los diáconos. Vemos en Filemón, capítulo 1, versículo 1. Noten, mis hermanos queridos, que el término está en plural, lo que probablemente se refiere a los líderes de la iglesia doméstica. Hechos 11:30, Hechos 14:23, Hechos 15:2, 4, 6, Hechos 15 del 22 al 23, Hechos 16:4, Hechos 21, 18, 1 de Timoteo 5 del 17 al 19, Tito 1:5, Santiago 5:14 y Pedro 5:1. Además, este término era utilizado para los dirigentes de una ciudad. En hebreo es saken o saken, cuyo equivalente en griego clásico es gerontes y al senatus romano. La iglesia, o cuando el texto menciona la iglesia, el término griego eclesia es la palabra usada para la asamblea del pueblo. Ustedes recordarán Hechos 19:39. Sin embargo, se usa en la Septuaginta para traducir el término del Antiguo Testamento, la congregación de Cajal de Israel. La iglesia primitiva lo eligió para describir al nuevo cuerpo de creyentes y para identificar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento se consideraba el verdadero cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, porque Jesús de Nazaret era el Mesías verdadero. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo. El discurso y la vida de Pablo confirman su andar con Cristo. El hecho de que Pablo dijera esto tan fuertemente en los versos 18 y 19 muestra la presencia de los críticos de su ministerio. Perdón. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. He servido al Señor con toda humildad. Este texto o esta frase, mis hermanos, este término inicia una lista de virtudes cristianas que produce la unidad. Lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 3. La humildad es una virtud exclusivamente cristiana, que no era incluida por los moralistas griegos estoicos en la lista de virtudes. Ambos, Moisés, lo vemos en Números 12:3, y Jesús, en Mateo 11:29, fueron descritos con este término. Pablo lo usa varias veces. Efesios 4:2, Filipenses 2:3, Colosenses 2:18 y 23, y también en Colosenses 2 del 3 al 12. Cuando el texto menciona con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas, Pablo hace una lista de las cosas físicas y emocionales que lo enfrentan como el apóstol de los gentiles. En 2 Corintios 4 del 7 al 12 lo corroboramos. 2 Corintios 6 del 3 al 10. 2 Corintios 11 del 24 al 28 también lo corrobora. Esos son los costos, mis hermanos, del ministerio que vamos a sufrir. Mi hermano Gabriel, si usted va a predicar la palabra del Señor, usted va a vivir en Disneylandia, va a vivir como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo va a vivir usted, mi hermano Gabriel Pereira? Cuéntenos. No, Disneylandia no. Se supone que... No, está escrito, no se supone que vamos a ser perseguidos, ¿no? y vituperados como el Señor. No vamos a estar de acuerdo nunca con la gente que es del mundo, ¿no? O sea, tenemos que predicar la palabra justamente para que poder llevar la luz.
Siempre vamos a predicar la verdad. Estoy hablando de los cristianos. Siempre vamos a predicar la verdad. No por temor al infierno, sino porque es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Dios pone el querer como el hacer. Y que vamos a ser vituperados, mis hermanos. Vamos a ser insultados. El caso de, bueno, mi hermano no ha entrado el día de hoy. Sufrió un altercado. Nuestro hermano en Ecuador, él estaba predicando y sin embargo lo lastimaron allá en Ecuador, y oh sorpresa, alguien de la misma familia. Eso, mis hermanos, es lo que nos va a tocar, que en algún momento nos van a maltratar, nos van a insultar, se van a meter con nuestra familia, que van inclusive hasta en las redes sociales, van a insultarnos, a difamarnos. ¿Cuántas veces a mi hermano Edgar lo han insultado? Incluso por las redes sociales. ¿Cuántas veces han insultado al hermano David Silva, al hermano Alberto Contreras, a la esposa de mi hermano Alberto Contreras? ¿Cuántas veces? Mi hermano, eso es algo que nosotros no tenemos el control de eso. Estamos en manos del Señor. El día de ayer hubo una persona allá en Argentina intentando difamar a este servidor. Imagínense. ¿Qué tenemos que hacer? Orar pues por estas personas. Orar. ¿Por qué? Porque nosotros, pues imagínense, nosotros no comencemos de pecado. El mismo diácono Esteban dijo, no les cuentes como pecado. El mismo Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que mis hermanos, seguimos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Cuando él dice el término que he rehuido o no he vacilado en otras versiones, este es un término de navegación para arriar las velas cuando un barco se acerca al muelle. Este es un indicativo aoristo medio. Un porqué es algo que se ha hecho con anterioridad, que les fuera de provecho. Esta frase, Pablo les enseñó todo lo relacionado con el evangelio de cómo recibirlo, cómo vivir en él, cómo defenderlo y cómo promoverlo. Nosotros tenemos que predicar la palabra de nuestro Señor, pero mis hermanos, también tenemos que estudiarla, escudriñarla, profundizar. ¿Por qué? Porque cuando nos toque hacer una apologética, que es una apologética, es defensa de la fe, la defensa de lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos obviamente que hacerlo con mansedumbre. Una vez más, nosotros no convencemos de pecado a nadie. El Espíritu Santo convence. Cuando el texto menciona, les he enseñado públicamente y en las casas, esto probablemente significa que no solo Pablo enseñaba en reuniones públicas a grupos abiertos, o sea, estoy hablando de no reuniones secretas, sino también en las casas individuales o de las iglesias domésticas, posiblemente pues por ser separados. El punto es que ellos sabían muy bien cómo Pablo actuó entre ellos y también lo que les había dicho. Pablo pudo haber sido atacado por algún grupo local. Le acabé de mencionar. Siempre, mis hermanos, vamos a ser atacados y vituperados. Satanás tiene sus hijos. Juan 8:44 para corroborarlo. Esta fue su manera de desviar las críticas. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que a judíos y a griegos les ha testificado o les he testificado, hay un mensaje para ambos grupos. Muy a menudo la presentación del mensaje es variada, pero el contenido es el mismo, ya que los sermones de Hechos o el querigma así lo demuestran. Pablo priorizó la presentación del evangelio a los judíos en primer lugar. Esto lo pueden corroborar en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Cuando el texto menciona a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad según la palabra griega, o metanoia en este caso, seguido de un cambio de la acción. Palabra según la palabra hebrea, ¿no? Es al menos uno de los dos requisitos para la salvación.
El otro es la fe en nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 15, Hechos 3:16 y Hechos 3:19. Mis hermanos, uno de estos es negativo, abandonando obviamente el egoísmo y el pecado, y el otro es positivo, volverse a Jesús y reconocer su muerte vicaria. Hay varios requisitos neotestamentarios, pero sin duda alguna, en un inicio, el arrepentimiento y la fe, seguido de arrepentimiento y fe constante, ligado a la obediencia y la perseverancia. Pero, aclaro, una persona que no va a nacer de nuevo o no ha nacido de nuevo, no va a experimentar ese arrepentimiento. No va a experimentar esa fe salvífica. ¿Quién da la fe? ¿Quién da el querer como el hacer? ¿Quién da ese arrepentimiento? Solo Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ok, seguimos. Cuando el texto menciona obligado por el Espíritu, este es un participio perfecto pasivo, ya que demuestra la comprensión paulina de la dirección divina. Lo vemos en Hechos 18:21, Hechos 19:21, Hechos 20:23, 1 Corintios 4:19, 7:40 y 16:7. Versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo le hacía entender esto? Pues, mis hermanos, nosotros sabemos que Joel 2:28 fue una profecía que se empezó a cumplir en Hechos capítulo 2, que vuestros jóvenes verán visiones y sueños y todo. Ahí lo tenemos a Cornelio, lo tenemos a Pedro, pero todo esto se dio en el contexto de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos queda a este tiempo de esa profecía dada en Joel 2:28? Y vuestros jóvenes profetizarán. Pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando predicamos la palabra de Dios? Estamos profetizando, pero no estamos adivinando el futuro. No estamos nosotros diciendo, hoy enero del 2022, Dios me dice que vas a tener un año próspero, etcétera, 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 etcétera. Si no está escrito, no lo crean. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. Por favor. Hay falsos personas que no predican la palabra de Dios. Simplemente divagan. Ok, cuando el texto menciona que el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos, esto sucedió con los distintos profetas utilizados por el Espíritu Santo para advertir a Pablo. Hechos 9:16, Hechos 21:4 y 10:2, de 21 del 10 al 12. Muchas veces Dios envía y usa lo que parece negativo de manera intencional y positiva. O sea, Dios es el soberano, mis hermanos. Lo vemos en Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 11. Pablo no fue desviado por problemas personales, siempre y cuando lo creyese y servía para los propósitos divinos. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Pablo tenía esa manera de pensar? ¿Cómo Dios lo venía preparando a este joven? Es impresionante. Cuando el texto menciona que considero mi vida que pues prácticamente carece de valor, no tiene valor. Este tipo de pensamiento es lo opuesto al pensamiento humanista, egoísta que se promueve pues en estas iglesias de la prosperidad, en donde prosperan todos los que predican esa palabra, pero no todos prosperan, o sea, todos los que predican este falso evangelio, pero no la iglesia. O sea, está muerta espiritualmente. Nube sin agua, le decía Pedro a estas personas. Ahora, los cristianos tenemos una visión diferente del mundo. Hemos muerto al yo y al pecado y vivimos para Dios.
Romanos 6 lo corrobora. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 14 al 15 y Gálatas 2:20. Ustedes recordarán, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es algo real. Ya los anhelos de nuestro corazón es una cosa. Yo en algún momento pude haber querido ser cantante, trabajar aquí, hacerlo de acá, mis hermanos. O sea, no es que se les haga agua la fiesta, ¿no? Pero no es nuestra voluntad. Es la voluntad de Dios. Él es quien hace y quien nos provee acorde a lo que Él cree que nos conviene, y lo que Él cree que no nos conviene, simplemente no nos va a dar. No se mate intentando ayunar, tratando de torcer la mano de Dios. No haga eso. Si una persona intenta ayunar para tratar de decir, es que yo voy a conseguir este año la pareja que tanto he querido, porque estoy soltero y sigo soltero y voy a ayunar y leo las escrituras. ¿A quién va a engañar? Gálatas 6:7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, eso pues también sembrará. Perdón, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Al revés, perdón. Entonces, si usted piensa que ayunando le va a torcer la mano a Dios, usted lo que va a pasar es hambre. Y se está engañando a sí mismo. No podemos hacer eso. Seguimos. Cuando el texto menciona que termine o acabe mi carrera, es un término del atletismo para indicar el correr una carrera. Pablo usa metáforas deportivas. A menudo habla de su vida como un evento deportivo. Ustedes recordarán en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Gálatas 2:2, Gálatas 5:7, Filipenses 2:16, Filipenses 3:14, Filipenses 2 Timoteo 2, versículo 5 y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo creía que Dios tenía una voluntad, un plan específico y un propósito para su vida. Cuando el texto menciona que el servicio o el ministerio que me ha encomendado el Señor Jesús, Pablo recibió su llamado en el camino a Damasco. Ustedes recordarán en el estudio de Hechos capítulo 9. Se los recomiendo. Suscríbanse al canal del hermano David Silva. No se pierdan estos estudios. Todos los creyentes son ministros llamados, dotados y preparados por Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Esta toma de conciencia, esta visión del mundo va a cambiar nuestra forma de vida. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Somos hombres y mujeres en misión y somos salvos para servir. Salvos, y escúcheme bien lo que les voy a decir, salvos para obras. No somos salvos por obras, no, somos salvos para obras, no por obras. Todos somos mayordomos del evangelio y de la gracia. Cuando el texto menciona del evangelio y de la gracia de Dios, la única esperanza en la humanidad caída, depravada, chueca, permanece inmutable en la misericordia, la gracia de Dios. Imagínense. El Dios Trino nos proporciona todo lo que necesitamos para la vida abundante. Él es quien nos sostiene, mis hermanos. Él es quien nos da esa felicidad, esa alegría, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una sociedad moralmente depravada en donde unas señoritas de pañuelo verde están avanzando, ya están pidiendo leyes en todos los países para que promuevan leyes que van en contra de Dios. Es sorprendente lo poco que Lucas usa el sustantivo evangelio, que no aparece siempre en Lucas y solo 2 veces en Hechos 15:7 y 20:24, pero lo utiliza como verbo muchas veces en ambos libros. Los mejores manuscritos no incluyen, pero de ninguna manera o de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Cuando Pablo decía eso, mi hermano, no es que Pablo estaba pensando en suicidarse, ¿no? Por si acaso. Pablo la tenía clara. Recuerden que el cristiano
y escúcheme bien lo que le voy a decir porque es muy delicado, ningún cristiano se suicida. Ninguno. Y yo sé que ese es un tema muy controversial. Si ustedes en algún momento dicen, no, pero es que era cristiano y se suicidó y que no y que sí, y comienzan a tomar texto fuera de contexto, mis hermanos, habría que considerar si el Espíritu Santo lleva al cristiano a cometer tal cosa como el suicidio. Habría que evaluar. Eso, bueno, no es un tema ortodoxo doctrinal, es un tema que pues, más sin embargo, es un tema que hay que analizarlo pues a la luz de las Escrituras. Seguimos. Cuando el texto menciona que yo sé que ninguno de ustedes volverá a verme, él tenía la intención de ir a España. Romanos capítulo 15, versículo del 24 al 28. El canon Muratori, esto es en el 170 después de Cristo, y el apócrifo Hechos de Pedro en el año 200 después de Cristo dan testimonio de este viaje. Pero es posible que en este contexto su despedida se refiera a su encarcelamiento y la posible muerte en Jerusalén. Si las epístolas pastorales describen el cuarto viaje misionero, eso significa que él regresó al mismo lugar. Éfeso, por ejemplo, esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, 1 Timoteo 3:14 y 1 Timoteo 4:13. También tenemos Mileto, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 20. Posiblemente, incluso Troas, en 2 Timoteo 4:13, lo vemos. A pesar de que Pablo vivió por la fe en el liderazgo de Dios, no conocía el futuro específico. Cuando el texto menciona que entre quienes he andado predicando el reino de Dios, los manuscritos más fidedignos solo dicen reino, es decir, omiten la palabra Dios. Versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Mis hermanos, esto es un modismo judío, al igual que en Hechos 18:6, o más específicamente en Ezequiel 3:16 en adelante, y también en Ezequiel 33:1. Pablo había presentado fielmente el Evangelio. 2 Corintios 2:17 corrobora esto. Ahora los que respondieron y los que rechazaron cargarían con su decisión. Uno para el servicio, pues, y otro para la destrucción. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mis hermanos, debemos predicar, escúcheme bien, todo el consejo de Dios. No, si alguien va a predicar un mensaje a medias, eso no es un mensaje. Eso no es una verdad media, no es una verdad. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él también hace justicia. Si Él quisiera hacer justicia en este momento con toda la raza humana, pues nos iríamos todos derechito al infierno. Pero bendito sea su nombre que el Señor Jesucristo fue a aquella cruz hace más de 2000 años por amor a los suyos. Bendito sea el Señor. Caso contrario, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si no se hubiera levantado entre los muertos, vana sería nuestra esperanza. Vana sería el hecho de estar predicando. Vano sería el hecho de estar aquí sentados conversando de Hechos de los Apóstoles. Vano sería todo. Estuviéramos incluso, es más, ya tuviéramos una gran tribulación en nuestro corazón. Imagínense. ¿Qué peor tribulación que estar sin el Señor, sin conocerlo? ¿Qué peor tribulación? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando el texto dice no he rehuido, más atrás se explicó este término en un término náutico para arriar las velas cuando un barco se acerca al muelle. Todo el consejo de Dios. Siempre, mis hermanos, debemos
proclamar el mensaje completo, no solo pues nuestra parte favorita, ¿no? Que yo anhelo que tú seas prosperado y todo, ni siquiera lo dijo el Señor, sino que, bueno, ya más adelante vemos esos textos fuera de contexto en un análisis más profundo. Esto puede ser una alusión a los judaizantes, quienes afirmaban que Pablo abandonó el mensaje, es decir, la ley mosaica o el judaísmo, o de los carismáticos en 2 Corintios 12, quienes pensaban que Pablo carecía de una experiencia espiritual sobrenatural. De allí que el apóstol los exhorta duramente. Sí, mis hermanos, todas estas desviaciones de la palabra, todas estas torceduras de la palabra, no es de ahora. Que ahora ha rebrotado de una manera monumental, de una manera inmensa, eso es otra cosa. Pero todas estas torceduras ya se vienen desde mucho antes. El propósito de Dios, mis hermanos, es que los seres humanos seamos restaurados a la comunión plena con Él, como el propósito de su creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 27, Génesis 3:8, Génesis 12:3. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Ahí ustedes tienen, ¿no? Clarito. Él ganó por su propia sangre. Cuando dice el texto que tengan cuidado de sí mismo o mirad por vosotros, este es un imperativo presente activo, ya que es una advertencia directa y permanente. Esta también aparece en 1 Corintios capítulo 16, 13. Colosenses 4:2, Primera de Tesalonicenses 5:6 y Primera de Tesalonicenses 5:10. La vida cristiana, mis hermanos, tiene elementos tanto divinos como humanos. Dios siempre toma la iniciativa y establece la agenda, pero los creyentes obviamente pues deben responder y continuar respondiendo. ¿Quiénes son los que van a responder al mensaje? No los que están muertos espiritualmente. Juan 6:44, entre otros textos, el Señor va a traer de muerte a vida a los que ya saben, pues, ¿no? En cierto sentido, somos responsables de nuestra vida espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 2, del 12 al 13. Lo que es verdad para los creyentes comunes también lo es para los líderes de la iglesia. Primera de Corintios 3, cuando el texto menciona todo el rebaño, esta es una metáfora para el pueblo de Dios. Salmos 23, Lucas 12:32 también lo corrobora, y Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. También es el origen del término pastor. Ya ahí viene el origen de la palabra pastor. Los líderes eclesiales son responsables ante Dios por ellos mismos y sus iglesias. 1 Corintios capítulo 3. Se debe diferenciar la palabra apacentar o bosco, es decir, alimentar el rebaño, de pastorear. Esto es poimaino, que es cuidar de él mientras pase el rebaño. Este término, bueno, lo explicaré cuando se hable del pastor más adelante, en los estudios posteriores, ¿no? Cuando el texto menciona el Espíritu Santo los ha puesto, esto muestra el llamado divino de Dios en la elección de líderes de la iglesia, y esto no es una dedocracia o ¿cómo es que le llaman? No, es que mi padre fue pastor y pongamos de una vez a mi hijo pastor y también a mi nieto es pastor. No importa que el nieto sea hechicero. Ponle ahí la camisa negra y que tenga aquí, tú sabes, no, estilo presbiteriano. No, eso no es así, mis hermanos. Si una persona, el hermano Edgar explicaba en la mañana, si no tiene el llamado, pues no tiene el llamado. Escuche la palabra, sí. Vive el evangelio, sí. Pero si no tiene el llamado, no tiene el llamado. Pablo usa la frase iglesia de Dios a menudo, pero nunca la expresión la iglesia del Señor. El contexto apoyaría a la iglesia del Señor, porque el siguiente texto, con su propia sangre, sin duda alguna, se refiere a Cristo Jesús. Sin duda alguna. Sin embargo,
Esto es precisamente el tipo de cambio de lo que los escribas podrían esperar. Esto sería un buen ejemplo de cómo los escribas cambiaron los textos por razones teológicas, ¿no? Los escribas alteraron los textos para fortalecer la doctrina frente a las herejías cristológicas que ya existían en aquella época. Hechos 20:28 ofrece una variedad de cambios textuales, probablemente relacionados con las tensiones histórico-teológicas. Pero, recordemos que el Nuevo Testamento tiene una tradición textual más rica y superior que cualquier otro escrito antiguo. Aunque no podemos estar absolutamente seguros de la redacción exacta de los manuscritos originales, todavía sí contamos con un texto fiable y preciso. El texto original está en las variantes y estas variantes no afectan a las principales doctrinas, pero sí pueden dar una mala enseñanza o quitarle la claridad a la verdad. Por eso, mis hermanos queridos, se debe estudiar la escritura de manera expositiva, sistemática, y no tomar texto fuera de contexto, usar las reglas de la hermenéutica para poder hacer una buena exégesis y evitar hacer una eisegesis. O sea, yo voy a torcer el texto y acomodarlo a mí. Eso es una eisegesis. ¿Ok? Bueno, seguimos. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Perdón un segundo. Cuando dice el texto que entrará en medio de ustedes lobos rapaces, esta es una metáfora sobre las bases de las alegorías utilizadas anteriormente para el rebaño y el pastor. Esto agrava el problema de los falsos maestros, pues llegarán vestidos de ovejas. Esto lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 23, en Lucas 10:3 y en Juan 10:12. Los creyentes deben probar a los que dicen cuando hablan en nombre de Dios. 1 Juan 4:1. Acuérdense. ¿Cómo se llama? Los nobles de Berea. Al mismo Pablo. Al mismo apóstol Pablo. Ellos estaban atentos. Cada detalle, cada cosa, cada palabra que decía Pablo. Seguramente Pablo no habló de su vida personal, sino que predicó y testificó de Cristo. Y es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Aquí lo importante no es el pastor. No es importante el anciano. No es importante. Aquí lo importante es Cristo el Señor. De Él tenemos que predicar. Para ellos, estas pruebas de su fidelidad al Evangelio se muestra tanto en palabras como en hechos. Lo vemos en Hechos 18:24, Mateo 7 y Romanos capítulo 16, versículo del 17 al 18. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ustedes recuerdan, mis hermanos, esto lo explicó el hermano Edgar en la mañana, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, etcétera, 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 ¿no? Y yo les hago una pregunta. Se pueden parar quien sea, pero ¿quiénes son los que van a seguir a estos falsos maestros? Vamos a ver, mi hermano Víctor Macei. Por ahí se levantó uno que dice que, no sé, que el Espíritu Santo es mujer y que Dios, la diosa madre, o que Jesucristo es el mismo Padre o es el mismo Hijo, y sale con todas estas doctrinas torcidas. ¿Quiénes son los que van a seguir este tipo de personas? ¿Las ovejas del Señor? Mi hermano, los que no son nacidos de nuevo van a escuchar. Los del mundo escuchan al mundo. Y las ovejas del Señor hoy oímos su voz. Amén. Para corroborar eso, yo les recuerdo Juan capítulo 10, versículo del 27 al 28. Anótenlo. Es más, lo pongo en pantalla porque esto es lindo, esto es muy importante.
Juan capítulo 10, versículo del 27 al 28. Mis ovejas, este es nuestro Señor hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy... Ahí dice vida temporal. Ahí no dice vida temporal. Ahí dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ya me pusieron la tercera dosis de la vacuna. Me siento, pero mucho mejor que antes. Mucho mejor que antes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Me siento pero con una energía... No sabría. Pero bueno, sigamos. Versículo 30, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya sabemos pues que hay un texto que dice que si fuera posible engañar a los escogidos, si es que fuera posible, no está diciendo que va a pasar. Si fuera posible, aún a los escogidos, pero no está hablando de que va a pasar eso. O sea, si es que fuera posible, bueno, para engañar a los escogidos, si fuera posible, pero no es posible. Es una expresión, bueno, más adelante vemos esos textos en su contexto. Pero bueno, cuando dice que enseñarán falsedades o cosas perversas, o hablar en este caso, ¿no? Es un participio presente activo, porque lo van a estar haciendo desde ya. Mientras que cosas perversas es un participio perfecto pasivo que se utiliza como sustantivo o un objeto directo. Y su significado básico es torcer. Se usa para describir la sociedad humana. Lucas capítulo 9, versículo 41. Filipenses 2:15. Esta actividad se describe como un término diferente en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 15 al 16. Para arrastrar a los discípulos. La cuestión teológica es: ¿los seguidores o los discípulos están perdidos o confundidos espiritualmente? Imagínense, ahí se los dejo de tarea. Mateo 24, 24. Mis hermanos, esto es imposible, pues la verdadera fe perseverará. Primera de Juan 2:18. Es un imposible. Aquí cabe la apostasía. Epistemi. Este término griego tiene un amplio campo semántico. Sin embargo, apostasía se deriva de este vocablo, aunque para los lectores modernos implica cierto prejuicio. Nuevamente el contexto es la clave, no la definición literal. Esta palabra está compuesta por la preposición apo, que significa de o lejos de. Y también histemi, que significa sentarse, pararse o componerse. Noten los siguientes usos teológicos. Para eliminar físicamente del templo, lo vemos en Lucas 2:37. De la casa, lo vemos en Marcos 13:34. De una persona, lo vemos en Marcos 12:12, Marcos 14:50, Hechos 5:38. De todas las cosas, Mateo 19:27 y 29. Ser removido políticamente, Hechos 5:37. Romper toda relación, Hechos 5:38, 15:38, 19:9, 22:29. Ser o estar legalmente separado o divorcio, Deuteronomio 24:1 y 3. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo 5:31, 19:7, Marcos 10:4 y 1 Corintios 7:11. Liquidar una deuda, Mateo 18:24. Demostrar preocupación o abandono, lo vemos en Mateo 4:20, 22:27, Juan 4:28 y 16:32. Mostrar preocupación sin abandonar, Juan 8:29 y Juan 14:18. Consentir o permitir, lo vemos en Mateo 13:30, 19:14 y Marcos 14:6. En sentido teológico, el verbo tiene usos muy amplios.
para cancelar, perdonar o quitar la culpa del pecado. Eso lo vemos en Éxodo 32:32, Números 14:19, Job 42:10, y en el Nuevo Testamento vemos en Mateo 6 del 14 al 15 y en Marcos 11 del 25 al 26. Seguimos, mis hermanos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando dice por tanto velad, este es un imperativo presente activo, así como en Marcos 13:35, que es un paralelo al versículo 28. Tengan cuidado, tened cuidado de vosotros mismos, en otras versiones. Es un imperativo presente activo porque los líderes de Dios y su iglesia deben estar en constante vigilancia de los falsos maestros, no de quienes hacen caso omiso a nuestras preferencias personales, sino de aquellos que desprecian el evangelio y sus implicaciones en el estilo de vida. Durante 3 años, cuando el texto menciona esto, se refiere a la estadía de Pablo en Éfeso. La indicación de la hora incluye toda la actividad de Pablo en el área donde permaneció más tiempo con estos creyentes que en cualquier otra ciudad, iglesia o área. Ellos conocían el evangelio. Ahora había que protegerlo y difundirlo. Igual, mis hermanos, Dios siempre ha preservado su palabra, siempre, a lo largo de la historia. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta expresión, les encomiendo a Dios, esto significa confiar en. Lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 23. Somos responsables ante Dios por el evangelio que se nos ha confiado. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 28 lo corrobora. Perdón, versículo 18. No 28, 18. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Tenemos, mis hermanos, la responsabilidad de transmitirlo a otras personas que lo van a divulgar. Segunda de Timoteo 2:2. El nombre de Dios aparece en los manuscritos P74, Alif, A, C, D y E. El término Señor se encuentra en el manuscrito B. El mensaje de su gracia. Esta es una frase sinónima del Evangelio. Cuando el texto menciona mensaje que tiene poder para edificaros, son la persona y la verdad de Dios, el Evangelio, las que llevan a la madurez. Hechos 9:31. Pablo usa frecuentemente esta metáfora. La palabra griega puede traducirse al mismo tiempo como construir o edificar. Lo vemos en 1 Corintios 14. Es la meta del evangelio, no solo la madurez del creyente individual, sino de toda la iglesia. Edificar es el término oikodomeo, con K, oikodomeo, pero sin otras formas que son usadas frecuentemente por Pablo. Literalmente significa construir una casa. Lo vemos en Mateo 7:24. Pero llegó a utilizarse metafóricamente para, aquí va, para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo vemos en 1 Corintios 3:9, Efesios 2:21 y Efesios 4:16. También para la edificación de un hermano débil. Lo vemos en Romanos 15:1. La edificación de un vecino. Romanos 15:2. La edificación del uno al otro. Lo vemos en Efesios 4:29 y en 1 Tesalonicenses 5:11. Para la edificación de los santos para el ministerio. Efesios 4:11. También es usado para la construcción o edificación por medio de, ahí viene, el amor. Lo vemos en 1 Corintios 8:1 y en Efesios 4:16. También por medio de limitar la libertad personal. 1 Corintios 10 del 23 al 24. Y también para evitar las especulaciones. 1 Timoteo 1:4.
También se usa para limitar a los oradores en los servicios de oración, cantantes, maestros, profetas que hablan en lenguas, rabasaya y esas cosas o interpretan. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 3 al 4 y 12. Ojo. También todas las cosas deben ser edificadas. Por ejemplo, la autoridad de Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Capítulo 12, versículo 19. Capítulo 13, versículo 10. El resumen de las afirmaciones. Romanos capítulo 14, versículo 19. Y en 1 Corintios 14, 26. Cuando el texto menciona dar la herencia, en el Antiguo Testamento Dios era la herencia de los levitas y sacerdotes. En el Nuevo Testamento es herencia de todos los creyentes, porque somos hijos de Dios por medio de la persona y la obra redentora de Cristo Jesús. Lo vimos en Romanos 8:15, Romanos 8:17. Acuérdense que el Antiguo Testamento era tipo y sombra, ¿no? Ya eso ya lo habíamos mencionado. También lo vemos en Gálatas 4, del 1 al 7, y en Colosenses de capítulo 1, versículo 12. Los creyentes estamos hechos para servir al mundo pecador, caído y depravado. Ojo con eso. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Estos eran elementos de riqueza. Pablo está defendiendo sus acciones y motivos. En el Nuevo Testamento, la codicia y la exhortación sexual suelen caracterizar a los falsos maestros. Ustedes ya tienen que saber que todos estos maestros están caracterizados por todos estos escándalos de índole moral. Y eso incluye pues temas de sexualidad, bueno, incluso hasta de pedofilia. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17. Versículo 34. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mis hermanos, tenemos que alabar a Dios con todo lo que tengamos. Si Dios le dio 2 manos, alábelo con las 2 manos, con su mente, con su talento, con todo. Nuestro hermano Edgar está dando un seminario todos los domingos que es mayordomía. Lindísimo, se los recomiendo. Se los recomiendo. Suscríbanse al canal Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Y específicamente Biblia Libre Prédicas los domingos, mayordomía. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra no nos pertenece. Solamente somos administradores de algo que Dios nos ha dado. Ha permitido que nos llegue. Y una vez más lo digo, por su misericordia. Basado en su voluntad. Nada de lo que tenemos que... La misma camisa que estoy usando, sí, yo la uso, pero el Señor ha permitido que la tenga aquí en este momento para poder traerles este mensaje. Solo somos administradores. El día de mañana vamos a decir que yo comí demasiado. Exageré en la alimentación y ya aumenté 5 tallas. Esta camisa yo tengo que de alguna manera lavarla, plancharla, ponerle un poquito de perfume y obsequiarle a una persona pues que no tiene una camisa, que está en la calle, o si en algún momento llevo esta camisa para regalarla a alguien que está necesitado y ahora que hace mucho frío acá en Estados Unidos, toma, aquí te regalo esta camisa por favor, porque veo que estás con no sé cómo le llaman ustedes en México, o playera nada más. Imagínense, acá son temperaturas bajo cero, imagínense. Pero bueno, Pablo se negó a recibir ayuda de las iglesias a las que servía, debido a las constantes acusaciones de los falsos maestros sobre sus motivos. Pablo adquiría su propio apoyo financiero. Esto lo vemos en 1 Corintios 4:12, 1 Corintios 9 del 3 al 7, 2 Corintios 11 del 7 al 12, 2 Corintios 12:13 y 1 Tesalonicenses 2:9. ¿Cuántas veces han acusado a los ministros del Señor de que, pero es que, no, o sea, sí, una cosa es que alguien cobre por predicar. En este ministerio no se cobra por predicar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, ¿cuántas veces hemos recibido acusaciones basados en chismes, en murmullos y tantas cosas? Oramos por estas personas, oramos.
Rogamos al Señor que toque sus vidas y por favor que no les cuente como pecado. Por favor. Ya que Pablo, al ser un rabino entrenado, tendría problemas personales si aceptaba dinero por enseñar. Ahí está una de las tantas razones. El duro trabajo de los creyentes no es para beneficio personal o lujo, sino más bien que es para los necesitados, en nombre de Cristo. Ustedes recuerdan cuando Pedro, ¿no?, se iba acercando ahí y lo ve al cojo, ¿no? Y dice, mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo poco que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda, imagínense. Bueno, esta debilidad, perdón, Pablo toma una cita de Jesús que no aparece en ninguno de los evangelios. Por lo tanto, debe pertenecer a la tradición oral. Esta debilidad aquí no se aplica en el sentido de cristianos escrupulosos. Romanos capítulo 14, versículo 1, Romanos 15, 1, 1 Corintios 8 del 9 al 13, 1 Corintios 9, 22, pero físicamente necesitados. Pablo trabajó para apoyar su necesidad y no fue mezquino, sino para su necesidad y también para la de otros creyentes. Hermanos, piense también en el prójimo, sobre todo los de la fe. ¿Cuántos están necesitados? No espere, mi hermano, no espere que le diga, oye, sabes que estoy padeciendo, mira, y que no espere. Si usted ya, o sea, sea un poco más prudente. Si usted ve que si el Señor le pone en su corazón esas ganas de ayudarlo, pues no se retenga, ayúdelo, llévelo a comer. Caramba, está enfermo, mira, y no puede ir hasta, no sé, 10 kilómetros para ir a ver una medicina y usted tiene su carro y póngalo a disposición. O vaya usted, lleve al hermano si tienen que ponerle la vacuna y el hermano no tiene para el bus, para el pasaje. Vaya, recójalo, llévelo, gástese un tiempito. Y de paso, pues vaya predicando, ¿no? Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esta no era una postura habitual de oración, acorde al origen judío de Pablo. Posiblemente haya sido un compromiso de ritual especial. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. La nueva King James o la nueva versión King James es más literal. Dice, cayó sobre la nuca de Pablo. Gracias a Dios, mis hermanos queridos. Gracias a Dios por los líderes eclesiales que nos ayudan, que es algo extraño en estos días. Gracias a los hermanos que no esperan ver que el hermano está caído y ahí está, mi hermano, vea, aquí una pequeña ofrendita, porque yo sé que, un ejemplo, yo sé que el internet no es gratis. Vea, un ejemplo. No está obligado nadie a dar nada. Pero claro, o sea, obviamente el Espíritu Santo le va a poner esa responsabilidad. Caramba, si ve que el otro está 1 hora predicando en el parque, por lo menos llévele agua. O por lo menos, pues, y ve que hace un solazo, sobre todo en Argentina, que hay un sol, pues, que derrite todo en este tiempo. Por lo menos, pues, si usted tiene un carrito y la hermana no puede llegar al parque donde se están reuniendo para poder escuchar la palabra, pues, pégale una llamadita. Mi hermano, yo sé que tú estás sin trabajo, te puedo llevar al parque que va a predicar la palabra de nuestro Señor, el hermano, no sé, el hermano Dani allá en Argentina, o nuestro hermano Carlitos Burrones, que le mando un abrazo, lo queremos muchísimo. O en Perú, nuestro hermano Dani Acevedo. Mi hermano, por favor, una vez más, todo lo que tenemos en esta tierra no nos pertenece, mis hermanos. El día que nosotros nos vamos de esta tierra, no han hecho todavía ataúdes con
con espacios ahí, con cubículos para poner el dinero. No se va a llevar a usted nada. El día que usted muera, mi hermano querido, esa es una cita que no podemos faltar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. De hecho, la Escritura dice, prepárate para encontrarte con tu Dios, con nuestro Padre Celestial. Versículo 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Lo que más los entristecía era su declaración. Se refiere al versículo 25. Si quiere, lo pueden mirar de nuevo. Versículo 25. Que dice... Perdón, mi hermano, la garganta. El versículo 25 dice, mis hermanos, para los que están... Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Eso los entristeció. Imagínense nosotros aquí en el ministerio predicando y ya hayan aprobado una ley en donde van a perseguir a todos los cristianos por predicar la palabra y van a empezar a encarcelarnos. Y sabemos que cuando nos llevan a las cárceles, bueno, no sé cómo serán las cárceles en otros países, pero estar en una cárcel es estar encerrado, te privan de tu libertad. Pero en otros países, pues, no creo que lo reciban como en un hotel de 5 estrellas, ¿no? No creo. Pero imagínense que ya no lo vayamos a ver a Gabriel Pereira. Ya Víctor Macé ya no vaya a ver al hermano David Silva, porque ya el hermano David Silva va a colgar los guantes, va a colgar los tenis más adelante. Imagínense. Es triste. Imagínense, traten de imaginarse en el contexto que estaba Pablo y todos los que lo acompañaron. Pablo ya sabía que iba a morir tarde o temprano. El mismo Espíritu le estaba mencionando, ¿sabes qué? Pronto de esta no pasa. Imagínense. Es impresionante. El costo por predicar la palabra, por servir al Señor. Mis hermanos, igual vamos a morir todos. ¿O no? Igual todos vamos a morir. ¿Qué sentido tiene que nos lastimen a tal punto de provocarnos la muerte? ¿Qué sentido tienen que lo hagan ahora a que lo haga después? Por causa natural, nuestro Creador permita que nos dé un cáncer terminal, un infarto. ¿Qué sentido tiene que lo hagan? O sea, ¿qué diferencia hay que pase ahora a que pase después? Claro, unos van a pensar, uy, y ahora, y tus hijos, y tu esposa. Mis hermanos, ¿se le escapa algo de las manos de Dios? El día de hoy, supongamos que nuestro hermano, amigo y pastor Albertito Contreras ya pase a la presencia del Señor. ¿Se va a dejar de predicar la palabra? No, mis hermanos. La palabra se va a seguir predicando. Nosotros estamos aquí de paso nomás. De paso. Pero cuando estemos nosotros ya frente al Rey, frente al justo juez, vamos a recordar todas las bellas oportunidades que tuvimos para predicar. Algunos aprovecharon la oportunidad y predicaron. Utilizaron todos los medios posibles para esparcir este mensaje, cumpliendo con la gran comisión, con respeto, con humildad, sacándonos todos esos prejuicios, incluso hasta para aprender la palabra, sacándonos todos esos prejuicios de nuestra mente. No, es que yo puedo doblar cucharas con la mente. Usted no puede, usted no tiene poder para eso. El único poder que tiene el ser humano es para pecar. Por eso dependemos del Señor. Porque lejos de Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que mis hermanos, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué opina mi hermano Gabriel Pereira de la despedida de Pablo con los hermanos? Que él ya sabía que... su momento, ¿no? Yo me quedé pensando que es un momento donde se despide de sus hermanos y también en otro momento Pablo decía, el
el morir es ganancia también, ¿no? O sea, estaba con otro ánimo, pero esta vez parece que el Espíritu Santo ya le había anunciado que iba a ser la última vez, como también muchas de las cosas, ¿no? Que las emociones me lleva justamente lo que hoy estaba predicando nuestro pastor Edgar, que las emociones del cristiano también son válidas, ¿no? Claro, Estas ¿no? cosas. Y acá está justamente demostrado, y me lleva a eso, que son personas como nosotros, ¿no? O sea, eso me lleva a reflexionar eso. Es muy lindo. Me gusta sentirlo cerca, ¿no? Porque uno dice Pablo, el apóstol. Y esto es más carnal, más cercano. Claro. Imagínese estar con todos los hermanos ya. Dice, ¿sabes qué, mis hermanos? Ya de esta, pues aquí ya no me van a ver más. Uy, ¿cómo no? Pues es triste. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina de esa despedida de Pablo? Pues mi hermano, en ese momento, en ese contexto histórico, pues es impresionante que una persona viviera en ese grado de comunión, que tenía claridad sobre el caminar y sobre el caminar que tenía por delante. Obviamente, como dice nuestro hermano Gabriel, las emociones fluyen y eso está bien, eso es sano. Hay que dejarlas fluir, hay que llorar, hay que saber despedir, hay que saber hacer luto y hay que entregarle a Dios el camino de los que no volvemos a ver por diversas razones. Hoy nuestro contexto es muy diferente porque si alguien se va para otro continente, mira, tú y yo estamos bien lejos y estamos conectados con nuestro hermano Gabriel, con todos los que están de diferentes partes del mundo, estamos conectados en instantes. Pero el contexto de ese momento era ese. Bueno, bendito Dios. Mire que es verdad lo que menciona. Yo cuando dejé mi país, Ecuador, yo no vi más a mi mamá. Yo salí de mi hogar a los... mi hermano, esto es algo... Bueno, mi hermano Edgar y todos los que me conocen, todos los hermanos, yo salí jovencito de mi hogar. Pues yo recibía un trato pésimo en el hogar. Mas sin embargo he orado hasta el día de hoy, tanto por mi madre como por mi padre. El uno por un lado viviendo en este país y mi madre viviendo en Ecuador. Y salí jovencito, 16, casi cumpliendo 17 años. Nunca más regresé a la casa. Imagínense. Y anduve errante y ahí me estrellaba y me estrellaba. Y Dios permite que te estrelles cuantas veces sea necesario para que más adelante se vea su gloria, su misericordia. Oro por él. Y tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar también por nuestros gobernantes. Estamos en tiempos dificilísimos. Hoy lo vemos a nuestro hermano Gabriel Pereira. ¿Quién sabe si mañana no lo vamos a ver? Pero si el día de mañana ya no lo vamos a volver a ver, por lo menos nuestro hermano estuvo disfrutando este banquete, este estudio. Y se suscribió al canal del hermano David Silva. Gloria a Dios también. Así que mis hermanos, damos gracias al Señor por este estudio. Mi hermana Silvia, por ejemplo, ¿qué opina del muchacho ese que estaba ahí en el tercer piso y Pablo que explicaba? Yo en lo personal, yo no me dormiría en una prédica de 2 horas, 2 horas y media. Yo no me dormiría. Porque estoy hablando si la prédica pues es basada 100% en sana doctrina. Pero, ¿qué opina usted, por ejemplo, si usted hubiera estado ahí? ¿Usted se hubiera quedado dormida? Pues no, realmente no, porque la palabra de Dios nos llena de gozo. Queremos conocer más del Señor, y estar, te digo, es 1 hora, 2 horas, 3 horas, queremos más de ese alimento espiritual que realmente necesitamos todos, ¿verdad? Y más lo sentimos y lo vivimos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Queremos de esa leche
de esa leche que no se agote y que no se acabe, Amén. ¿verdad? Ahora, ahí viene la segunda pregunta. Ahora, ¿qué pasaría si usted entra a este lugar donde usted escucha que están predicando y de repente usted escucha que dice, tú eres la campeona? Todo tú lo puedes conseguir, pero tienes que decretarlo, tienes que declararlo. Y comienzan con... O sea, ¿usted aguantaría? ¿Cuánto tiempo aguanta ahí en una prédica de ese estilo? Pues yo digo que ni un segundo realmente, porque la palabra nos lleva al conocimiento de la verdad del Evangelio que es en Cristo. El mismo Y espíritu, así es. salimos corriendo de ahí. Gloria a Dios. Salimos, Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a toda verdad. Nos hacemos ya sensibles ante las cosas. No, esto como que no cuadra con las Escrituras. Esto como que no, por aquí no es. Lo siento, me levanto, nos vemos, discúlpenme, yo me retiro, nos vemos. Sencillo. ya Dios dispondrá, ¿verdad?, la oportunidad de poderles compartir del Evangelio, porque eso es lo que debemos hacer aún, le digo, con amistades, conocidos, familiares que no conocen del Señor o que están con un conocimiento erróneo de la palabra del Señor, pues es con humildad y con amor siempre, pero Dios da el momento de poderles compartir de su palabra. Él es el que da el momento. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿qué Mi les momento pasa? fue, mi Sí, momento fue que a mi esposa, oyendo hablar de la Biblia, leer la Biblia con su hijo, el menor, yo los oía, sí, no, pues veía televisión, pero gracias a Dios que oyéndolos a los dos, cambió mi forma de pensar, de que realmente, primeramente está Dios, Cristo, que todo lo que uno pueda leer, ocultismo, hinduismo, ese tipo de cosas que son de que uno se cree que es muy elevado, ¿verdad? Y uno ve una cosa tremendamente grande, primero Cristo, antes Cristo y después Cristo. qué maravilla. Mire cómo Y Dios... a ellos, no, oyéndolos a ellos, ¿sí? Y cambió mi forma de ser. Yo duré más de 20 años, ¿no? Como 30 años en el turismo, y realmente estaba mal, estaba equivocado. Yo a ellos no les decía nada de lo que yo creía, ¿no? A ellos no les contaba nada. Pero gracias a Dios que no comenté nada porque se confunde uno más. Cada vez que uno va a un tipo de iglesias, templos y todo, se confunden. Cuando no lleva buen cimiento y el cimiento empieza a agarrarlos, ellos lo agarraban con ustedes, mi esposa y mi hijo lo agarraban con ustedes, con Edgar y con Alberto. Agarraban ese conocimiento y yo, entonces, uno te viene así como que no te viento. Mira, uno iba para allá, otro iba para la tele. Y como yo te hago de eso y me convencí de, no soy entonces así, me convencí de que yo andaba me invitaban a vos y bien bello, realmente estoy a gusto y orgulloso de que mi esposa y mis hijos estén en esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por ese lindo testimonio, ¿no? Mis hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron presentes en la transmisión. Y bueno, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. Muchísimas gracias porque es maravilloso ver cómo todo está bajo tu cuidado, todo ha estado bajo tu control y seguirá siendo por toda la eternidad así. Es impresionante todos los tesoros que nosotros vamos encontrando conforme vamos leyendo y vamos estudiando. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos aquí presentes. Te pedimos humildemente, Padre, que nos ayudes cada día en nuestro caminar. Ayúdanos a poder tener esa manera tan enérgica de predicar tu palabra como lo tenía nuestro hermano Pablo.
esa manera de poder llegarle a las personas. Es que realmente no es que Pablo era quien convencía. Quien convence de pecado es tu Santo Espíritu. Muchas veces tenemos miedo. Yo no. ¿Y cuántos de mis hermanos tendrán también miedo? No, yo no voy a predicar a la cárcel. No, no. Ahí no. ¿Cuántos de nuestros hermanos tienen ese temor de predicar en el bus, en el trabajo, a la salida del trabajo, cuando van por la calle? ¿Cuántos tienen temor? Pensando que van a ser rechazados. Padre Santo, hemos comprendido, leyendo tu palabra, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Quien convence de pecado no somos nosotros, es tu Santo Espíritu, no somos nosotros. Y si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti. Pero hay mucha gente, incluso hasta en la familia, Padre, que todavía no te conocen, que se han inventado un Dios de la prosperidad, al estilo lámpara de Aladino, del mago. Te rogamos por ellos, clamamos misericordia para ellos. Tu palabra dice que debemos clamar a ti con ellos y predicarles con mansedumbre para que tú en tu misericordia quizás le abras el entendimiento. Solo tú sabes quiénes son, Padre. Te rogamos, ayúdales. Ten misericordia. Nos duele ver a los familiares que están todavía perdidos en cosas chuecas, doctrinas torcidas, pensando de que tienen poderes sobrenaturales hasta para levantar muertos. No, Padre, eso todo tiene su contexto histórico, cultural, todo tiene su razón de ser. ¿Qué nos queda a nosotros? Predicar tu palabra. Si a ti te place, tú puedes levantar enfermos mientras estemos predicando. No es que nosotros levantamos enfermos, eres tú. Por favor, perdónanos, porque muchas veces, queriendo hacer las cosas bien, la terminamos haciendo mal. Y en algunos casos te ofendemos. Perdónanos por ser pecadores. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el abogado, el amigo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en una próxima transmisión. Quien vaya a tomar la foto, ahí les dejo el puñito. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Ones.